Hace ya bastantes años que llegó a la gran pantalla la saga de Crepúsculo y muchos más que se estrenaron los libros, y aún en la actualidad la saga sigue acumulando fans, y es que ¿quién puede resistirse a los encantos de Edward Cullen? Y es por eso que en esta ocasión les traigo un video en el que les voy a explicar un poco la cronología de lo que es la saga en sí, bien sea libros o películas, porque probablemente si estás en este video es porque o bien ya viste las películas y quieres adentrarte un poco más en el mundo de Stephenie Meyer leyendo los libros, o bien ya leíste los libros y quieres ver ahora las películas. Sea cual sea el motivo, en este video te voy a explicar cuál es el orden ideal para leer los libros y ver las películas. Así que comencemos. So the lion fell in love with the lamb. What a stupid lamb. Sick, masochistic lion. Comenzando con la saga de películas, esta se basó en los libros que fueron sumamente exitosos en su momento. Las películas nacieron en el 2018 y los libros mucho antes. Las películas siguen muy fielmente lo que es la saga escrita por la autora Stephenie Meyer. La primera película de Crepúsculo, que se llama a sí mismo Crepúsculo, fue tan exitosa que hizo posible que se lanzaran 4 películas más, que además estaban basados en los 4 libros completos de la saga de la autora. Las películas se publicaron siguiendo el orden de los eventos, por lo que para ver las películas en el orden correcto es necesario seguir su orden de estreno, que sería el siguiente. La primera de ellas es Crepúsculo, estrenada en 2008. Esta es la introducción a la historia y cuenta cómo Bella y Edward se conocieron, por lo que es 100% necesario verla para poder seguir el hilo de la historia, la cual se basa en estos dos personajes y su relación. La segunda película sería Luna Nueva, que se estrenó en 2009. Esta nos introduce un nuevo personaje que será fundamental en las siguientes películas y que cambia por completo la dinámica de la relación entre los protagonistas. La número 3 para ver sería Eclipse, que se estrenó en el 2010. Para mí, aunque es la más floja de la saga, sigue teniendo ciertos factores determinantes para las próximas películas. En esta tercera entrega se da a conocer un poco más la historia de los vampiros y sirve de puente para la trama principal de las últimas 2 películas. La cuarta es Amanecer parte 1, que se estrenó en 2011. Esta es la penúltima película de la saga y está basada en el último libro de la serie, que fue dividido en 2 partes para su adaptación cinematográfica. Sobre este no puedo adelantar mucho porque daría muchos spoilers, pero en definitiva es fundamental verla para continuar con la película final. La última en el orden cronológico sería Amanecer parte 2, que se estrenó en el 2012. Y por fin con esta llegamos al final de la saga. Claramente tendremos el desenlace de la historia entre Edward y Bella, y si te gustaron las anteriores películas, lógicamente tendrás y querrás ver esta. Para mí, en lo personal, la mejor de la saga. Ahora, ¿existen más películas de Crepúsculo? La respuesta es no. Si bien Stephenie Meyer escribió algunos libros que están directamente relacionados con la historia principal de Crepúsculo, ninguno tuvo la suficiente relevancia como para tener una adaptación en la gran pantalla. Ahora pasando a los libros, y como mencioné anteriormente, sí existen estas historias extra que, si bien no son totalmente necesarias de leer para comprender la historia, podrías incluirla en tu lectura cronológica de los libros para entender ciertos aspectos que no se explican del todo en los libros principales. Pero antes de explicarte un poco más de qué van estas historias, vamos por partes. Las historias se basaron en todo sentido en los libros, incluso en el orden de publicación, por lo que si no quieres perderte en las historias extra, bien puedes leer los libros en el mismo orden en el que ves las películas, que te las dejaré a continuación en algún lugar de esta pantalla. Ahora, si quisieras leer también estas novelas que te mencionaba anteriormente, vamos a dar un pequeño repaso de qué trata cada una de ellas para que puedas entender cuál es la relación que tiene con la historia principal, y a continuación te voy a decir en qué orden recomiendo yo leer estas historias, incluidas en lo que es la lectura de la saga completa. Primero tenemos La segunda vida de Bree Tanner, y este es un libro que se publicó en 2010 y es una historia derivada de Eclipse, que es el tercer libro de la saga. Esta historia está básicamente centrada en uno de los personajes de este libro, que es Bree Tanner. Bree es una joven que es convertida en vampiro y nos cuenta cómo vivió su transformación durante sus primeros meses de cacería. Meyer asegura que este libro explica muchas de las cosas que Bella nunca supo y que además han sido incluidas en la película de Eclipse. La otra historia vendría siendo Vida y Muerte, también de Stephenie Meyer, obviamente, y se estrenó en el 2015 como conmemoración del 10º aniversario de la publicación del primer libro de la saga Crepúsculo, que se llevó a cabo en 2005.
Este libro también es conocido como Crepúsculo Reinventado, ya que la autora lo que hizo en esta historia fue invertir los géneros de los protagonistas. En él tendremos a Bo Swan en el lugar de Bella Swan y a Edith Cullen en el lugar de Edward Cullen. Y la última vendría siendo Sol de Medianoche, que básicamente es la misma historia que Crepúsculo, pero contada desde la perspectiva de Edward Cullen. Y esta historia nos ayudará a entender un poco más a este personaje y empatizar con él. Cabe destacar que el autor ha dicho que este va a ser el único libro que cuente la historia de Crepúsculo desde otro punto de vista. Ahora, sabiendo esto, si quieres incluir en tus lecturas estos 3 tomos independientes que cabe resaltar son totalmente opcionales y para nada necesarios al 100% para poder seguir la historia o la saga en sí, te recomendamos leerlas en el siguiente orden. La primera en leer sería Crepúsculo, que es contada desde la perspectiva de Bella y se publicó en el 2005. Una vez Crepúsculo te ha introducido en lo que es la historia principal o la trama principal, puedes pasar a Sol de Medianoche, que como ya mencioné es Crepúsculo pero contado por Edward Cullen, y esta historia te ayudará a conocer el porqué de los comportamientos de Edward, que pensaba en ciertas escenas importantes de la historia de Crepúsculo, entre algunos otros detalles. Los próximos a leer serían los que vienen en la cronología de la saga original, que son Luna Nueva y Eclipse. Pero antes de pasar a Amanecer, que sería el último libro, te recomendamos leer La Segunda Vida de Britannia, que como mencioné anteriormente trae algunas respuestas a varias incógnitas que quedan después de terminar de leer Eclipse y que además contiene contenido que salió en la película original de Eclipse. La siguiente y última de la saga original sería Amanecer, que aunque para las películas fue dividida en 2 partes, siendo Amanecer 1 y Amanecer parte 2, para los libros es un solo tomo, que es un tocho realmente, pero vale mucho la pena leerlo completo. Y bien, esto sería como el final de la historia en sí. Pero si eres tan fan como yo y quieres quemar aún más la historia de Crepúsculo, puedes leer Vida y Muerte, que como ya mencioné es la misma historia pero con los géneros reinventados, y la verdad es que es muy divertida de leer. Y bueno, este sería el final de la cronología de Crepúsculo, tanto de las películas como de los libros. Si te queda alguna duda, déjamelo saber en los comentarios y también cuéntame de qué otra cronología te gustaría que habláramos en este canal, de qué otra saga o qué otro orden de libros quisieras que explicáramos. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video.